Hemos terminado de dar la última vuelta, ¿vale? Y ahora vamos a dar una vuelta entera de palotes y arquitos. Os quiero comentar una cosa. Os vais probando las botitas, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en las dos últimas vueltas, en esta y en esta, le he dado cuatro cadenetas de separación aquí y 4 palotes en vez de 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque me estaba quedando un poquito estrecha y aquí en las dos últimas vueltas he hecho esto. Le he dado 4 cadenetas de separación y 4 palotes, ¿vale? Ahora ya volvemos a lo que teníamos, a los de 3, porque ya tenemos el ensanche hecho. Ahora, desde donde estamos, hemos terminado las 4 palotes y vamos a hacer un punto alto doble en la primera cadeneta, en la tercera cadeneta del comienzo. 1, 2 y 3. Digamos que esto nos va a equivaler a las 4 cadenetas que he hecho yo en todos los sitios, ¿vale? Desde aquí voy a levantar 1, 2, 3 y vamos a hacer separaciones. Sí, vamos a hacer 3 puntos, 3 puntos altos en cada huequecito. Mirad, ahora estoy aquí y hago 1, 2, no, ya tengo los 3, ¿vale? A continuación hago 1, 2, 3 cadenetas y me voy aquí, justamente, a este huequecito. Y voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 3 cadenetas de separación. Y me voy aquí. Y hago de nuevo 3 puntos altos. Un momento. Voy haciendo todos los huequecitos relleno de puntos altos. 2 y 3. 3 cadenetas de separación y me voy al siguiente hueco. 1, 2 y 3. Y así voy a hacer por toda la vueltecita, ¿vale? Voy a hacer esto por toda la vuelta. Y cuando termine voy a hacer una vuelta de puntos bajos. Cuando yo dé esta vueltecita entera, haremos una vuelta de puntos bajos enteros. Si tenemos aquí 3 cadenetas de separación, pues haremos 3 puntos bajos. Si aquí tenemos 3 puntos altos, haremos 3 puntos bajos. Y así toda la vueltecita, ¿vale? Vamos a hacer estas 2 vueltas que nos faltan para empezar a sellar el último dibujo, que es este. Después de hacer la vuelta última de la estrella, está aquí, la vuelta última de la estrella, ¿vale? Que es esta, la última vuelta. Hacemos una más, ¿vale? Una más, haciendo 3 palotes, aquí, 3 palotes y 3 cadenetas. Y ahí es donde vamos a hacer el punto bajo en todo alrededor de la vuelta, ¿vale? Por eso, chicas, os digo, y recuerdo mucho a mi amiga Esther, hay que ver los vídeos completos. Yo sé que este es largo, pero por lo menos adelantarlo un poquito, que lo veáis bien, antes de seguir trabajando, porque hay cosas que no la llegamos a decir en su momento, la decimos cuando ya, por ejemplo, en este paso, a mí se me pasó y ahora os lo estoy diciendo, para ahora cuadrar perfectamente el siguiente dibujo, ¿vale? Ved bien todos los vídeos antes de empezar, antes de comenzar, antes de seguir, por lo menos unos pasos hacia adelante, ¿vale? Bueno, pues hemos hecho la estrella, que la tenemos terminada, hemos hecho esta vuelta, que es la última, que es haciendo exactamente lo mismo que aquí, ¿vale? En cada huequecito hacemos 3 palotes y 3 cadenetas de separación. Y hacemos una vuelta de puntos bajos, ¿vale? Una vez que lo tenemos así, vamos a coger el centro de la estrella. El centro de la estrella lo cogemos y vamos a situar 7 puntos centrales. Esta es la estrella, ¿vale? Bueno, pues en estos 3 palotes últimos, que es la última vuelta que hemos dado, vamos a coger los 7 puntos centrales de esta estrella.
aquí en la estrella de detrás vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a guiar por la estrella de detrás y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a coger los 7 puntos centrales. Y ahora, en los laterales tenemos que tener 4 dibujos, ¿vale? Son 4 dibujos en total. Tenemos la estrella del frente, tenemos la estrella de la parte de atrás y aquí justamente tenemos estos 3 grupos de 3 palotes, pues el del centro vamos a coger también los 7 puntos centrales y en el otro lateral exactamente lo mismo. Entre medio, en algunos nos quedará 5 puntos, en otros nos quedará lo mejor 6, en otros nos quedará 5. Bueno, pues tenemos que dividir eso para hacer 2 casillas. 2 casillas de 3 puntos, de 3 cadenetas, ¿vale? De esta forma. Mira, aquí lo tengo. Estas 2 casillas son las que se nos tienen que formar en esos huecos. Estos son los 7 puntos que vamos a hacer, de puntos altos en los centrales que hemos nosotros ahora mismo marcado, y estas son las 2 casillas que vamos a hacer con un punto bajo, con un punto bajo. Aquí 3 cadenetas y un punto bajo. Vamos a hacerlo. Mira, yo tengo aquí la terminación de la vuelta de puntos bajos, ¿vale? Prácticamente a la mitad más o menos de los 2 dibujos que tengo que hacer. Bueno, pues aquí voy a subir, digamos que este es mi punto, perdón, mi punto que bajo en el que voy a anudar los demás, digamos que es este, y aquí voy a salir con 3 cadenetas, 1, 2, 3, y me voy a venir a la primera marca que tengo, que es esta, y voy a hacer 7 puntos altos. Tenemos los 7 puntos altos hechos y ahora tenemos aquí este huequecito en el cual tenemos que dividirlo para hacer 2 casillas de 3 cadenetas. Hacemos 3 cadenetas. ¿Y qué tengo aquí, por ejemplo? 1, 2, 3, 4, 5. Pues voy a hacer en el tercero, voy a hacer un punto bajo. 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y ya vengo aquí al marcador para hacer mis 7 puntos altos. Este es el del lateral. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y donde tengo mi marcador, el séptimo. Vale, de nuevo tengo este huequecito donde tengo que hacer las 2 casillas de 3 cadenetas. 1, 2, 3. Voy a separarla. En el tercer punto voy a hacer un punto bajo. Y de nuevo hago 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y me voy al marcador, donde voy a hacer los 7 puntos altos de la parte de atrás. Este ya es la parte de atrás. El tercer dibujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el último marcador tengo el séptimo. 7. Aquí tengo de nuevo el huequecito en el cual voy a hacer las 2 casillas. Hago 3 cadenetas y tengo aquí 1, 2, 3. En el tercero lo voy a hacer un punto bajo, 3 cadenetas y voy a hacer mi último dibujo de los 4 que tengo que hacer en total. Aquí hago 7 puntos altos. 1, 2,
3, 4, 5, 6 y hago el último 7. Vale, ya tengo mis 4 dibujos hechos. Y llegué aquí, que fue el comienzo, acordaos. Bueno, pues aquí voy a hacer 3 cadenetas, y como este era el punto bajo, digamos, que del comienzo de esta vuelta, aquí voy a hacer ahora un punto alto. Vamos a comenzar la segunda vuelta del dibujo. Un punto alto, una cadeneta, un punto bajo en la cadeneta, una cadeneta, y vamos a hacer de los 7 puntos, vamos a coger los 4 centrales. 1, 2, 3, 4. ¿Son 4 o son 5? 4, 4. Vamos a coger 1, 2, 3, 4. Aquí voy a comenzar. Y voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Vamos a intentar centrarlo lo máximo posible en los 7 puntos centrales. ¿Vale? Mirad, aquí lo tengo, los 4, ¿vale? Ahora hago una cadeneta y un punto bajo en las 3 cadenetas, en el primer huequecito este. Una cadeneta y un punto alto en el punto bajo de la vuelta anterior. Una cadeneta, un punto bajo en las 3 cadenetas. Una cadeneta, y voy a hacer los 4 puntos altos en lo más centro que puedo de los 7 que tengo aquí. 1, 2, 3 y 4. Un punto, una cadeneta, y me voy de nuevo a las 3 cadenetas de la vuelta anterior y hago un punto bajo, una cadeneta, y hago un punto alto en el centro del punto bajo de la vuelta anterior. Una cadeneta, de nuevo un punto bajo en las 3 cadenetas de la vuelta anterior, y vuelvo a hacer una cadeneta para hacer mis 4 puntos centrales altos, ¿vale? Así vamos a terminar esta vueltecita. Y ya vamos con la tercera vuelta del dibujo, que creo que es la última del dibujo, ¿vale? Venga, vamos a terminar. Hemos terminado esta vuelta. Aquí justamente donde he hecho el punto bajo, donde empecé con el punto alto, ¿vale? Pues aquí ahora vamos a hacer la primera vuelta. Comenzamos la primera vuelta del dibujo. Hago 3 cadenetas y me voy con un punto bajo al punto alto de la vuelta anterior. Hago 3 cadenetas y tengo que hacer aquí de nuevo los 7 puntos que aquí hice, lo tengo que hacer aquí. En estas 2 cadenetas que tengo de separación, ahí voy a hacer los 2 que me faltan. Son 4, 5, 6 y aquí 1. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya tengo de nuevo mis 7 puntos centrales. Repito la primera vuelta, ¿vale? La primera vuelta. Hago 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y hago un punto bajo en el punto alto de la vuelta anterior. 3 cadenetas y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. 2 puntos altos aquí en la cadeneta de la vuelta anterior. Vuelvo a repetir los 7. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en la cadeneta. 1, 2 y 3 y un punto alto, perdón, un punto bajo en el punto alto.
Vamos a hacer de nuevo 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y vuelvo a hacer los 7 puntos altos. 1, 2 hago aquí en el comienzo, 3, 4, 5, 6 y el último lo hago en la cadeneta. 7. 3 cadenetas, 1, 2, 3, un punto bajo encima del punto alto, 3 cadenetas, 1, 2, 3 y vuelvo a hacer los 7 puntos altos. 2 aquí hago al empezar, 1 y 2 en la cadeneta, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 3 cadenetas, 1, 2, 3 y un punto. He terminado, sí, he terminado. Vale, he terminado ya aquí. Vale, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer una vuelta de pasacinta para meter los cordoncitos estos, que yo imagino que ya sabéis cómo se hace, ¿no? Yo he cogido dos hilos de 3 metros cada uno, ¿vale? Lo he liado, lo he liado, lo he liado, lo he liado, lo he liado y le he dado la vuelta. Y he conseguido, pues, estos 2 cordoncitos, ¿vale? Que los voy a poner para amarrar la botita y que no se nos baje. Entonces, desde aquí vamos a hacer, en el último punto, como este es el último punto que hemos hecho de la vuelta esta, vamos a hacer un punto mediano en el último, ¿vale? Desde aquí hacemos una cadeneta y un punto mediano en la siguiente cadeneta. Una cadeneta y un punto mediano en el punto del centro. Una cadeneta y un punto en las cadenetas. Mediano, ¿vale? Una cadeneta y un punto en el primer punto. Una cadeneta, me salto un punto y en el siguiente hago otro punto mediano. Una cadeneta, me salto un punto y en el siguiente otro punto mediano. Una cadeneta, me salto un punto, en el siguiente un punto mediano. Una cadeneta y en las cadenetas hago un punto mediano. Una cadeneta en el centro, un punto mediano. Una cadeneta en las cadenetas de la vuelta anterior, un punto mediano. Una cadeneta en el primer punto de los 7, un punto mediano. Así vamos a terminar toda esta vueltecita. Me salto uno y hago en el siguiente un punto mediano. Así vamos a hacer toda esta vuelta para hacer el pasacinta, que le llamamos. Terminamos la última vuelta. Ya este es el comienzo, pues en el que me toca hacer ahora voy a hacer la cadeneta y lo voy a hacer con un punto deslizado. ¿Vale? Y ahora vamos a comenzar, a partir de aquí vamos a comenzar la puntilla, que es lo último que tiene nuestra botita, que es esto, la puntillita esta, ¿vale? Vamos a hacerla. Mirad, es muy fácil. En el primer hueco que nos viene vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Hacemos una cadeneta y en el mismo hueco vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Sin separación alguna, nos saltamos el hueco que tenemos a continuación y en el siguiente volvemos a hacer lo mismo. 2 puntos altos, una cadeneta y 2 puntos altos. Hacemos exactamente lo mismo. Nos saltamos el hueco que viene y en el siguiente 2 puntos altos separado por una cadeneta y 2 puntos altos en el mismo hueco.
¿vale? Así vamos a terminar toda la vueltecita y apuntamos. Y ya lo que nos queda es meter nuestro lacito. Una cadeneta y 2 puntos altos en el mismo sitio. Chicos, yo me voy a quedar haciendo la última vueltecita, que es la de la puntillita, y metemos el cordoncito y a ver qué tal nos ha quedado, ¿vale? Chicos, terminada nuestra fotita, le he metido el cordoncito, le he puesto esta bolita de adorno y mirad qué cosa más simpática nos ha quedado, ¿vale? Bueno, pues ya está listo para estrenarlo en estas navidades del 2020, que deseando ya que se vaya. Espero que os haya gustado mucho, espero que lo pongáis en práctica y ya sabéis, cualquier duda, cualquier cosita, ya sabéis dónde estoy, nada más que tenéis que preguntarme, ¿vale? Que espero que os haya gustado mucho, ya está, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo, ¿de acuerdo? Solamente estará en el botón de unirse para todas mis colaboradoras, os voy a llamar colaboradoras, ¿vale? Del canal de Coquetería. ¿Vale, chicas y chicos? Bueno, pues nos vemos en el próximo. Un besito.